En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio Sky, la primera radio judía en idioma español, de 30 años de la mano con su fundador, Miguel Stuerman, que nos condujo a todos por este camino fecundo de Radio Sky, acompañado impagable, valiosísimo, Dani Salzman, que tanto hace por la difusión de la cultura judía, la radiodifusión, y que le deseamos muy buen viaje en el viaje próximo que va a emprender. Y estamos acá con un joven periodista, Martín Ciruelo, que no sé, lleno de talentos y de calidades y de seriedad en su trabajo, que nos ayuda infinito en este Klicksberg, en la pospandemia. Queridos amigos, como siempre tenemos varias cosas que llaman a reflexión, ¿no? ¿Cómo no reflexionar ante la ofensiva permanente del régimen ultra dictatorial y lleno de antisemitismo y odio contra el Estado de Israel, en general las minorías, el discriminador de todas las maneras posibles de Irán, el régimen de los ayatolas? Decir Irán no significa decir para nada el pueblo de Irán. El pueblo de Irán es la primera víctima de Irán, que tiene sus víctimas a todos aquellos que padecen esta continua ofensiva armada, aprovisionando y manejando los hilos de Hezbollah, de Hamas, de la dictadura de Siria, la dictadura genocida de Siria, en donde tiene una de sus bases militares, de sus eh, eh, subyugados más importante. Irán, que termina de anunciar que a la Agencia Internacional de Energía Atómica, la agencia es una de las 18 organizaciones de las Naciones Unidas que velan por el bien público, y la agencia tiene como misión inspeccionar que se cumplan las cláusulas del Gran Tratado de Desarme Atómico, de neutralidad atómica, que la humanidad firmó en el marco de las Naciones Unidas, y que es obligatorio. Irán termina de anunciarle a la agencia, que está encabezada por un prestigioso científico atómico argentino, justamente, termina de anunciarle para su espanto que expulsa del cuerpo de inspección a la tercera parte de los inspectores que inspeccionan Irán. La tercera parte de los que inspeccionan Irán les revoca el permiso, los echa del país, simplemente, según el director de la agencia, porque son los más capacitados. O sea, eligieron a los más que tienen más experiencia para sacarse de encima la inspección de los inspectores con más antigüedad, más experiencia, más conocimientos de áreas específicas.
debilitan con eso totalmente el control de la agencia. Eso lo ha denunciado mundialmente el director de la agencia. Esa es la verdadera cara de Irán, buscando apresurar el enriquecimiento de uranio con el apoyo de una potencia como Rusia, buscando apresurar para llegar a la bomba atómica. Peligro mortal. Hoy, en estos días, se cumple un año del asesinato de la joven iraní de origen kurdo, de la minoría kurda en Irán, que iba por la calle y fue interceptada por la policía de la moralidad por tener una mínima infracción en la norma del velo. Tenía el velo puesto, pero una pequeñísima infracción, y desapareció a los 22 años, brillante estudiante de sociología. Desapareció a los 22 años y desapareció para siempre porque la asesinaron. Se cumple un año. Entonces, las mujeres iraníes salieron a la calle a recordar el aniversario de la gran rebelión que protagonizaron un año atrás, y salieron también a la calle a rodear de afecto a la familia, a los padres de la joven, que quisieron hacer una recordación en su casa, una recordación pacífica en su casa. La policía de Irán arrestó al padre, no solo que no le dan explicación alguna por la desaparición de su hija, sino que lo arrestaron, lo dejaron salir después, amenazándolo que no hiciera absolutamente ninguna recordación porque iba a padecer las prisiones iraníes, que son de las más bravas del mundo y donde mucha gente desaparece. Es ese Irán sacándose la máscara en la energía atómica, en la represión feroz a las mujeres y en el ataque genocida permanente al Estado de Israel, al que eh, trata de todas las maneras posibles de dañar a través de sus grupos terroristas aliados y de atacar desde la negación sistemática del holocausto, que sigue absolutamente en pie, hasta la necesidad de destruir ese estado de parásito y la reedición de textos clásicos neonazis. Irán firmó un nuevo acuerdo con Rusia de intercambio de conocimiento atómico que viola todas las normas del tratado vigente, que no permite que se haga exportación de un país que tiene energía atómica, las potencias mundiales en energía atómica, como es la Rusia de Putin, a otro país de la magnitud de Irán. Pero nos venimos enterando también estos días de otras cosas que hacen pensar sobre la indiferencia del mundo, que hizo posible que 6 millones de judíos, la tercera parte de nuestro pueblo, fuera exterminada, y se tuviera que inventar una nueva palabra, genocidio, para denominar a un episodio tan dantesco como este. El Vaticano de Francisco declasificó los archivos del Vaticano de Pío XII, y en esos archivos se encontró, entre otras, una carta estremecedora que recién se halló, como dicen los que
la encontraron y la difundieron al mundo entero. Está amarilla, pero es perfectamente legible. Es de un sacerdote católico que estaba en Europa en misión en el año 42 y le escribió al Papa a través de una conexión directa que tenía para hacerle llegar a Pío XII esta carta. O sea, todo indica que el Papa Pío XII la leyó y allí le informaba de que estaban asesinando 6.000 judíos por día entre el Inca y que estaban asesinando judíos y otras minorías los gitanos, los homosexuales, los discapacitados al inicio, hasta que protestó la misma sociedad alemana, etcétera, y que eh, esperaban que el Papa interviniera, que hiciera sentir su voz, y el Papa resolvió callar, callar la denuncia y no intervenir. Estremece que esta carta, estremece lo que sucedió, cuántas vidas se hubieran salvado si hubiera habido una intervención activa, al costo que fuera, cuántas vidas se hubieran salvado. El mundo sigue con indiferencia acontecimientos que debían cogerlo. Estos días hubo un terremoto que se liga a todos los cataclismos que está generando el desequilibrio climático que avanza raudamente, a pesar de las prevenciones que estos mismos días ha vuelto a levantar al abrir la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Antonio Guterres, el secretario general, dijo hay que cuanto antes actuar porque el terremoto en Marruecos, el ciclón en Libia, Naciones Unidas había prevenido en varias de las cumbres mundiales recientes que algo que había que implantar inmediatamente, y los países ricos tenían todos los recursos para hacerlo, son sistemas de alarma temprana, que todos lo tienen, todos los países ricos lo tienen. En los países pobres, el caso de Libia, se calcula que hubiera muerto una parte pequeña de los 20.000 que murieron. Todavía no hay cuenta final porque hay muchos desaparecidos. Si hubiera habido un sistema de alarma temprana que hubiera avisado a la población lo que venía para que hubiera podido escapar, hubiera sido absolutamente factible nada más que con un sistema de alarma temprana. Y a pesar de las disposiciones en ese sentido de las cumbres mundiales de la ONU para que los países ricos aporten los recursos que son muy limitados, que se necesita para instalarlos técnicamente, está perfectamente viable. No se han instalado en países como Libia y otros países africanos muy pobres o divididos por guerras internas, etcétera, y no ha funcionado ninguna alarma que pudiera salvar. Estamos hablando de más de 20.000 vidas que desaparecieron por esto. Eh, el cambio climático y la falta de sistemas de alarma temprana. Pero sí funciona algo que Israel tiene muy activado. Israel tiene uno de los sistemas más perfeccionados del mundo de ayuda en caso de catástrofes.
Y el sistema tiene componentes públicos y tiene componentes voluntarios que se movilizan de inmediato. Y ahí están en Marruecos desde el primer momento con hospitales de campaña, atendiendo y salvando heridos, víctimas y ayudando a la población a recuperarse del salvaje terremoto que dejó más de 2.000 víctimas directas y siguen contándose también los desaparecidos. Ahí está el voluntariado israelí. La potencia del voluntariado israelí al que ya me he referido en otras oportunidades. Se las refiero en una anécdota. Estaba en Jerusalén visitando a mi gran maestro Yoshua Faigón, que en paz descanse, abanderado de la alianza Argentina-Israel desde la primera hora del Estado, y maestro de generaciones y generaciones, y llovía torrencialmente. Entonces me decía, voy a intentar que mi hijo de 8 años, que es voluntario y que está padrinando a un chico recién llegado ruso de 6 años, no vaya hoy a la escuela a darle su clase porque está lloviendo torrencialmente y el otro no va a venir. Y lo llamó por teléfono delante mío y le dijo, no, no vayas porque nadie te pide que vayas, el otro chiquito no va a poder venir hoy, de modo en que llueve. Y su hijo, perdón, su nieto, estamos hablando de su nieto de 8 años, le contestó, yo no sé si el otro va a ir, Seide, abuelo, pero yo tengo que ir, porque yo tengo que cumplir con mi deber como voluntario. Así que por más que me enoje y me arriesgue, yo voy a ir. Ese es el voluntariado israelí. Lo moviliza una fuerza interna que se le inculca desde el jardín de infantes, desde el preescolar, y que tiene su culminación en una materia obligatoria en la escuela primaria y la secundaria, y en trabajos prácticos permanentes, en acciones permanentes. Israel tiene varias energías muy poderosas para enfrentar a enemigos como Irán. Una es la ciencia y la tecnología, ¿no? Una de las más desarrolladas del planeta, de 5,5% del Producto Bruto invertido en ciencia y tecnología, casi el doble que los Estados Unidos y que los países muy desarrollados. Otra es el voluntariado, es más del 75% de la población haciendo trabajo voluntario para el país y para misiones humanitarias de todo tipo. Estos días le dieron una de las máximas condecoraciones de Colombia a la Embajada de Israel en Colombia, porque ayudó a movilizar todo tipo de misiones voluntarias y de cooperación para mejorar la agricultura colombiana, darle posibilidades de tecnologías nuevas a los pequeños campesinos pobres. Y se ha ganado muchas otras medallas en Argentina, entre otros países, por su permanente aporte voluntario y de cooperación técnica a través de voluntarios y a través de profesionales que llevan en el alma también el voluntariado, que es una de las epidemias benditas más difundidas en Israel. Y tiene una tercera energía que vale la pena mencionarlo. Después de las guerras destinadas a exterminarlo de la faz de la tierra, después del odio
antisemita y de los antisemitismos y racismos actuales en el mundo, como de los nuevos Ku Klux Klan, white supremacists en los Estados Unidos, con distintas denominaciones, la ultraderecha alemana. Después de todo eso, algo que también ha ayudado mucho al Estado de Israel, pareciera secundario, pero no es secundario, es el humor, el sentido del humor de Israel. Un pueblo valeroso, entregado, productivo al máximo, pero además con sentido del humor. Y recordemos ahora muy brevemente al mayor israelista, el mayor humorista de Israel, Efraín Quillón. Efraín Quillón fue sobreviviente de los campos de concentración, estuvo internado mucho tiempo en un campo para refugiados, tenía todos los motivos para ser muy sombrío. En lugar de eso, se dedicó al humor con pasión y le regaló a Israel y al mundo entero 83 obras de humor que fueron traducidas a 37 idiomas y su obra se difundió universalmente y ganó un Oscar y ganó el Globo de Oro y dejó una marca de humor que está muy difundido en el Estado de Israel y es otra fuerza motriz del Estado de Israel. Israel se asocia con ciencia y tecnología, con educación, desde ya con investigación, se asocia con esta lucha permanente para ayudar al mundo, cambio climático, el calor, de la luz del sol, las energías limpias para enfrentar el calor. Con todo ello, agua, 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 y se asocia también con humor el voluntariado, queridos amigos de Israel, eh, ha inspirado un voluntariado potente en toda la diáspora judía. Y ellas a su vez han inspirado también con su ejemplo de voluntariado, la gesta de Israel de todas las formas posibles. Un pueblo judío de los más sufridos sin ninguna duda de la historia, pero que aprendió en las fuentes bíblicas la causa del bien y poner la ciencia, la tecnología, el humor, la solidaridad al servicio del mundo entero. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.